requieren pues horas frío para que pueda lograr su postmaduración, las yemas tanto vegetativas como también las yemas florales. Pero las más exigentes son las vegetativas, ¿no es cierto? Porque muchas veces esa falta de horas frío, las florales no tanto, pero las vegetativas, cuando no completan sus horas frío, ¿qué va a pasar? Hay floración, entonces el advenimiento de los brotes se retrasa y eso afecta a las yemas florales que ya están en pleno proceso de antesis, ¿no es cierto? Entonces, generalmente cuando hay floración, se requiere que la planta inmediatamente pueda estimular el brotamiento de las yemas vegetativas. Lo que está ocurriendo ahorita acá en el IRGAP, ¿no es cierto? Hay algunas plantas que ya están floreando, pero esas no van a despertar rápidamente yemas vegetativas, entonces esa primera floración se pierde, ¿se dan cuenta? Esas cosas hay que tener en cuenta, ¿ya? En cultivar el verde requiere 800 y 1000 horas frío. Acá no prosperaría, ¿se dan cuenta? No tenemos esa cantidad de horas frío. Pero sí en el Cusco, por ejemplo, sí hay, ¿no? Eso vamos a encontrar. Y para ambas yemas, tanto vegetativas como generativas, ¿cierto? Si los requerimientos de frío no son debidamente satisfechos, ocurre la abscisión de las yemas, lógicamente caída, especialmente las florales, ¿no? Las vegetativas no tanto, pero las florales sí, si es que no hay horas frío suficientes, como en este caso, por ejemplo, si cultivaríamos aquí el Berta, o sea, esa variedad que es una variedad grande, ¿cierto? Muy difundida en el mundo, la producción sería baja, ¿no es cierto? Algunas yemas lograrían cuajar, ¿no es cierto? La gran mayoría caerían, ¿no es cierto? Y tener plantas con poca fructificación. Los cultivares comerciales más importantes que son Frío son la Berta, Garnet Bitu, Diceret, ¿no es cierto? Bueno, son variedades que no tenemos acá, Ranger, Sprang, Gold, Red Globe, entonces no tenemos acá. Entonces acá nosotros ya tenemos nuestras variedades adaptadas, ¿cierto? Que han sido introducidas de diferente manera y que vamos a hablar después. Los cultivares moderadamente exigentes al frío podemos considerar a ciertos cultivares conocidos entre nosotros como el amarillo moquebano, a ver, el Huaycot, el Ulincate. El Huaycot es un descendiente del Ulincate y los blanquillos que tenemos acá, ¿no? Blanquillo, generalmente en el norte tenemos blanquillo, aquí tenemos blanquillo solamente tipo abridor, ser grande, aromático, que es muy frágil, o sea, no se puede almacenar, correcto, de eso hablaremos poco porque no es muy difundido, pero sí, algunas plantas que existían, ahorita no sé ya si todavía existe, porque rápidamente envejece también. Entonces, el blanquillo abridor muy grande, aquí se le llama agrimero. Voy a poner acá mejor para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Porque eso a veces se olvida. El agrimelo, que es tienen algunos agricultores acá. Esa variedad es un abridor grande, es un árbol muy vigoroso, frutos bastante grandes. Y cuando están maduros, o sea, ya en madurez fisiológica, rápidamente, o sea, ustedes sacan y lo pueden abrir con facilidad, o sea, se puede desprender el carozo, se abre, es abridor, pues, ¿no? Pero no aguanta mucho el transporte, el manipuleo. Rápidamente, 2 días ya está ya bastante frágil, ¿no es cierto? Está con manchas, se daña, pero sí, es bastante aromático. Y es buen, nosotros hemos visto que le da buenas características como patrón ¿cómo se llama? Al ulincate, el que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Este típico de Tacna es el ulincate, ¿correcto? Entonces a ese le da muchas, muy buenas características, ¿no es cierto? Existe asimismo los cultivares de bajas requerentes río, tienen gran importancia en el Perú, sobre todo en la zona de la costa y sur, pues, ¿no es cierto? Destacan el Sharp, amarillo de la Molina, ¿no es cierto? También Florida 39, Reliquia, Orimel, Oro Azteca, el Canario, que nosotros tenemos acá. El Oro Azteca y Canario tenemos acá. Los nectarinos, que ya ahora están floreando nectarinos, por ejemplo. Entonces, eso tiene menos requerimiento de horas frío. Pero como no tiene menos requerimiento de horas frío,
¿no? Sin embargo, también son muy sensibles al manejo mismo. Estas temperaturas, por ejemplo, está florando ahorita, eso afecta al proceso de polinización y, lógicamente, cuajado, ¿correcto? Entonces, esas flores, la mayor parte caen. Entonces, de ahí viene una segunda floración, pero ya es escasa, ¿no es cierto? De aquellas yemas que se formaron tardíamente, ¿no es cierto? Entonces, la producción va a ser escasa. Lo que ocurre con otros frutales también. Además de la quinoa que se usa, ¿no? Se utiliza como portainjerto, ¿no? También tiene importancia de acá porque tiene menos requerimiento de fría. Y aquí en Tacna es el que mejor se ha adaptado. El Nemahuar, por ejemplo, que tiene más exigencia de horas frío, no prospera acá, pues, ¿no? No tenemos. Nemahuar, que también es resistente al nemato. Igual el Okinawa es resistente al nemato, como patrón. Algunos cultivares de durazneros son cierto muy exigentes al río, es que no tenemos acá, a ver, inmediatamente exigentes, a ver, y es el caso nuestro, el Lincate, el Blanquillo, Amarillo Moquebano, Oro Azteca, así bueno, y lo que hemos hablado ahí, pues no, que tenemos acá, el mismo, eh, ¿cómo se llama? El patrón, ¿no es cierto? Ahora, poco exigentes al río, Floweret, Flor Dabel, Amarillo de la Molina, Sunred, Chap, Canario, ¿no es cierto? Canario que tenemos acá, ¿no es cierto? Nosotros sale en diciembre, enero, ¿no es cierto? A veces hasta en noviembre, ¿no? Pero muy sensible para su manejo, usted no se puede comercializar, usted lo cosecha, si no lo venden ahí mismo ya perdieron, se daña rápidamente. En general el duraznero es sensible al manipuleo, pero el canario o el blanquillo, el agrimelo, son muy sensibles al manejo, no se puede manipular mucho para la comercialización, ¿correcto? Por eso aquí en Tacna, que mejor ha prosperado es el blincate, el oro azteca, ¿no es cierto? El amarillo moquebano, hay amarillo majeño, amarillo iqueño, que son los mismos, lo que ustedes conocen acá como, lo que viene de Chile, pues, ¿cierto? Que vienen enlatados, ¿correcto? Esos amarillos, los famosos aconcaguas, ¿no? Los amarillos son aconcaguas, ¿correcto? Menos el blincate, ¿no es cierto? Tenemos el amarillo moquebano, el amarillo moquebano, el amarillo majeño, el amarillo iqueño, son tipos de esos que vienen enlatados, los famosos aconcaguas. Referente a algunos los negros que es poco extiensa al río, tenemos ahí tenemos ahora frío por el Blackcot, ¿no es cierto? O, bueno, toda esta relación que tenemos acá, el Tropic Snow, Desert, Bonita, en fin, todos son tejón. Florida King, tenemos que algunas plantas ahí nosotros, ¿no es cierto? Acá, en el instituto, y así algunas otras variedades que se pueden encontrar acá, y hace pocas, ¿no? Pocos cientos a los fríos, 150, 200, se puede superar, o sea, puede prosperar acá, pero hay que tener una colección para evaluar los, digamos, su demanda, su comportamiento de mercado, ¿no? Porque ahorita manejar frutales, en el caso de Rasnero, no es no es fácil, especialmente la comercialización, ¿no? Es un problema bastante serio. Habría que pensar de repente en producir acá, pero con fines de la industrialización, que daría una buena posibilidad de generar puestos de trabajo fijos, porque tendrías industria que estarían basándose, se vendería con mayor, ¿no es cierto?, ventaja, ¿no es cierto?, que venderlo fresco, ¿no? Aunque nosotros tenemos el famoso Lincate que tiene su precio estable, todos los años tiene su mismo comportamiento, tiene buena demanda, no solamente para acá, sino también para Arequipa, hasta Lima, ¿no es cierto? Y con el Huaycot que se cultiva en el Guaral, se complementan, pues, ¿no? Es buen fruto de buena calidad, y transportable y bien aromático. Su característica morfológica, bueno, el duraznero, como todos los frutales de hueso, posee dos tipos de yemas, vegetativas y florales, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta que acá son las florales, las que están en el centro, y no, perdón, pero las vegetativas que están en el centro y las florales que están acá, ¿no? A los costados, ¿cierto? Lo que dan origen a flor, y eso es lo que dan origen, pues, al brote, ¿no es cierto? Eso le decía. Muchas veces, de repente, por falta de frío, estas yemas vegetativas no logran estimularse para su brotamiento, entonces puede haber floración,
y si no hay la formación de hojas, lógicamente las pocas reservas que se formaron en la campaña anterior no va a ser suficiente para consolidarse. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Lo que va a ocurrir es que ¿cierto? Se caigan las flores, ¿no es cierto? De cada yema floral nace una flor, ¿no es cierto? Una sola flor, al igual que los albaricoques y los damascos. O sea, estamos hablando del damasco, ¿no? Y los almendros, se puede decir. Aquí tenemos las ramas, ¿no? Estructuras vegetativas y generativas. Nuevamente acá, yema floral y yema vegetativa en el centro, ¿cierto? Eso son ramas de buenas características. Aquí a eso me refería. Por ejemplo, acá tiene ustedes, está en plena antesis, ¿no es cierto? Y las yemas ya están vegetativas están despertando. ¿Para qué? Para abastecer a la yema floral que está apareciendo, abastecer de fotosintatos. Igual que acá, fíjese, acá está retrasándose. Y está la floral y la vegetativa todavía no ha avanzado. Por esto se va a tener dificultades para cuajada, por esto. Y definitivamente, porque rápidamente desgasta las reservas de la campaña anterior y muchas flores caen, especialmente las últimas que nacieron, ¿no es cierto? Perdón, las primeras que nacieron. Las que nacen abajo son las primeras, ¿no es cierto? Y las últimas son las que van a dar la segunda floración, no sé, la segunda cosecha. O sea, en la rama misma vamos a ver, pues, las yemas más antiguas son las que están en la base y las más recientes las que están en la parte terminal. ¿Correcto? Estados fenológicos de las flores, ¿no es cierto? En el duraznero, ¿cómo se presentan? Entonces acá una yema dormante que ya la hemos visto, yema que está en proceso de aumento de tamaño, o sea, hinchamiento, ¿no es cierto? Yema abierta ya, ¿correcto? ¿Cierto? Acá está el tamaño que se ha calculado que está 0,25 pulgadas de diámetro, ¿no es cierto? Y ya empieza a cambiar el color, ¿no es cierto? Un color rosado, es un estado fenológico del cultivo, y acá está en plena antesis o floración, ¿correcto? Acá tenés la primera floración, caída de los pétalos, ¿no es cierto? Y caída de los residuos florales, y lógicamente estamos hablando ya de la formación del fruto, ¿no es cierto? Que se observa después, ¿no es cierto? Cuando ya tiene este tamaño, ¿no es cierto? Y viene el endurecimiento caroso. Aquí importa algo muy importante, ¿no es cierto? Que dependiendo de las variedades, lógicamente el proceso de despertar, ¿no es cierto? Puede estimularse con nuestro medio. Si es que faltan horas frío, entonces se puede estimular con, ¿no? Se puede estimular para que pueda, con todo el mes, ¿no es cierto? Para que pueda florear uniformemente, ¿no es cierto? Se puede ayudar, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta que también tenemos que estimular el brotamiento, ¿correcto? Entonces ese periodo es manejable mediante ese sistema. Lo otro, ¿cómo? Hacer que esto sea más parejo, más uniforme. Que después de la cosecha, ¿no es cierto? Después de la cosecha, ¿no es cierto? Para lograr yemas de buenas características, hacer una aplicación de reposición de los nutrientes que se han gastado durante la campaña anterior, ¿correcto? Es uno, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacer eso? Hacer de que para que esta yema esté bien formada, aplicar la defoliación correspondiente para que se induzca, aparte de la aplicación de nutrientes en pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, después de la cosecha, la aplicación de los defoliantes tipo Madurex, por ejemplo, que va a ayudar a que cosa trasloque las reservas y tengamos yemas de buena calidad. Por esto, entonces ahí va a haber un despertar uniforme. Es una forma normal, ¿no es cierto? Y lógicamente garantizar una buena producción de yemas de frutos, ¿no es cierto?, yemas florales, hay que garantizar con qué, con la aplicación, ¿cierto?, de aquellos elementos que sean necesarios para un buen cuajado, ¿cierto? Estamos hablando especialmente la presencia, ¿no es cierto?, en el suelo de los abonos de fondo que tienen que darse con NPK, o sea, 20-20-20, que sí, y si es necesario, la aplicación foliar, cuando ya las hojas están apareciendo, la aplicación, ¿no es cierto?, de aquellos productos que ayuden a un buen cuajado, ¿cierto? Entonces ustedes ya conocen, no voy a recomendar productos, pero sí hay que aplicar aquellos que ayuden a un buen cuajado, llámense, que digo, auxinas diferentes, aminoácidos, ¿no es cierto?, de vía foliar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ayuden a un mejor desarrollo
de los frutos mismos, ¿no? De los que están en formación, ¿correcto? Entonces, un buen desarrollo se ayuda con la aplicación de aminoácidos, especialmente, ¿no? Auxinas y leuquininas, que ayuda a un mejor cuajado. Lógicamente, para cada cultivo hay que hacer los ensayos correspondientes, ¿no es cierto? Bueno, hay recomendaciones ahí, pues, además ahí viene multifruta y productos diferentes que pueden ser aplicados, ¿no es cierto? Y si es que hay problemas de bajas cambios de temperatura, por ejemplo, como está presentándose ahora, y si hay ese advenimiento de floración, es importante superar esta cuestión de estos golpes de frío que pueden darse con la aplicación de algunos promotores, ¿no es cierto? Que contengan, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Aparte de citoquininas, lógicamente gibberelinas, ¿no es cierto? Que ayudan a que las reservas que se tienen, las que se quieren movilizar, ¿no es cierto?, se realicen con la presencia del alfa-amilasa, etcétera, no sé, que ayuden a movilizar las reservas, ¿no es cierto?, del tallo y provean de energía necesaria, o sea, las glucosas, fructosas, todas esas cosas para que el fruto que está formándose se consolide y mantener las células activas. O sea, el ácido gibberélico ayuda a que las células estén más elásticas, hay un proceso metabólico más intenso, la biomembrana trabaje bien, desarrolle bien el tubo polínico y alcance la fecundación, por cierto. Entonces, en este momento la floración es clave tener en cuenta si es que las temperaturas están cambiando muy bruscamente, ¿no? Acá tenemos el inicio de la floración, estamos observando, caída de las envolturas, acá esta etapa es clave, ¿no es cierto? Manejar, ¿para qué? Para que logremos una buena fructificación, ¿cierto? Lógicamente, antes de ello, hay que tener en cuenta que también, después de la poda, es conveniente para que no haya problemas de presencia, generalmente lo que es oidium, todas esas cosas, aplicar algunos fungicidas que ayuden a que el tejido que están haciendo sea sano. Segundo, los famosos TRIPS, ¿no es cierto? Que pueden presentarse posturas, qué sé yo, preventivamente. Todo lo que es trabajo con duraznero, de ese preventivo, para tener frutos sanos, ¿no es cierto? Y no haya deformaciones, nada de esas cosas, ¿correcto? Entonces, a veces uno puede apostar, por ejemplo, el caso para, preventivamente para el caso de los hongos, el famoso caldo de bordaleza, que después de la poda, o sea, una aplicación es bastante fuerte, ¿no es cierto? Que quede los tallos así medio azules todavía, ¿no es cierto? Entonces ahí se logra que se controle preventivamente a todo tipo de hongos, ¿no? Fundamentalmente, y eso no va a dañar pues, a la flor, ¿no es cierto? Y puede ir acompañado de algún pesticida para controlar también algunas posturas, especialmente la presencia de tribus o otro tipo de plagas, ¿no es cierto?, que se puede controlar. El duraznero es clave para que ustedes reduzcan, ¿no es cierto?, la aplicación de productos en pleno crecimiento del fruto. Hábitos de floración, las llamas florales y por consiguiente las flores se ubican sobre brotes que crecieron durante la campaña pasada, anterior, ¿no es cierto?, brotes del año anterior, como ya hemos observado ahí, ¿no es cierto? O sea, una vez que ha producido, ustedes observarán, fíjense, ¿no? Vamos a reducir un poco para que tengamos bien claro esto. A ver, entonces, aquí cuando estamos hablando de que ya hay un proceso de antesis, está generándose los brotes, ¿no es cierto? Los brotes que estamos viendo aquí de las yemas vegetativas se van a generar, ¿no es cierto? Esos brotes, esos son los que van a reemplazar a estas flores. Entonces, cuando uno va a llevar a cabo la poda, por ejemplo, si estoy eligiendo un brote, es el brote del año anterior, o sea, perdón, de la campaña anterior que están haciendo de aquí, ¿no es cierto? Y se ha formado esta rama y sobre esa rama se forman las yemas florales que estamos viendo aquí. Esta rama, digamos, apostemos que sea esta que está aquí, que están haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos ya, después de la cosecha, hacemos la poda, generalmente pues queda la rama de reemplazo y la poda se hace sobre ella, se elige la mejor ubicación, ¿cierto? Entonces, de esa manera uno puede obtener los rendimientos que espera, ¿cierto? Los durazneros no muestran mucha alternancia, depende mucho de la producción y el manejo, como les dije hace un rato, de que cómo reponemos el gasto que ha hecho la planta durante la campaña anterior. En su mayoría son autofértiles, ¿no es cierto? O sea, no demandan, no es que no demandan, sino no son tan exigentes, por ejemplo, a la presencia, a la polinización de otra especie, pero sí la presencia de las abejas, por ejemplo, ayuda a que el fruto sea de mejor calidad, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuanto mayor cantidad de polen diferente haya de otras plantas, ¿no es cierto?, va a mejorar
la calidad de la fructificación, ¿cierto? Y se obtiene en una misma inflorescencia, pueden tener ustedes frutos con aporte de genes de diferentes plantas, ¿cierto? De genes de polen de otras plantas, ¿cierto? Que da una mejor calidad del fruto, ¿correcto? De repente me cae si yo tengo una sola especie, ¿no es cierto? Está cayendo de repente el mismo polen, pero si tengo otra especie que está ahí de la misma, perdón, otra variedad que esté, ¿no? Del mismo durazno, ese otro polen da mejores características y el fruto sale pues de mejor calidad. De ahí tenemos las características de las, ¿no? Estructura de la flor, ¿no es cierto? Tiene 5 pétalos, un ovario, ¿no es cierto? Que está en la parte baja, que estamos observando. Fíjense la, ¿no? la cantidad de estambres que tenemos ahí y el estilo, ¿no es cierto? O el estilo que tenemos acá, correcto, nace desde abajo. Entonces, mucho tiene que ver la calidad de estos órganos reproductivos, ¿no es cierto?, para tener un buen rendimiento. Por eso que el aporte del polen de esta planta a otra planta que no sea la misma es importante, o de otra que venga acá y a mejorar la polinización. Algún polen puede caer de la misma de repente y no logra desarrollarse, ¿no es cierto? Porque a ver, fisiológicamente hay el siguiente comportamiento. Cuando sale el polen de la misma planta, ¿no es cierto? El individuo muchas veces, el duraznero no es común, pero en muchas especies, ¿qué pasa? Cuando es de la misma planta, fisiológicamente y biológicamente tiende a identificar que es el mismo. Entonces, a veces ocurre lo que es el rechazo. Entonces, ¿cómo el rechazo? En el camino, en la ruta de desarrollo del tubo polénico, entonces va a surgir, ¿no es cierto?, deficiencias, ¿no?, por el reconocimiento, ¿no es cierto?, del mismo, y empieza el rechazo por la presencia de algunas proteínas, especialmente que identifican eso. Entonces, de repente, en el camino se destruye el tubo polénico. Por eso viene otro aporte de otra planta que no sea de la misma, ¿no es cierto?, y eso mejora. Entonces, desarrolla, alcanza ya, ¿no?, la fecundación, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bueno siempre tener abejas, ¿cierto?, que traigan polen del huerto mismo, pero de otra planta, ¿no es cierto?, de otra planta que tiene unas características, ¿correcto? Entonces, eso es, ahí va el principio de cómo garantizar, ¿no es cierto?, una buena polinización. El fruto, el desarrollo del embrión es necesario para el cuajar, el desarrollo del fruto mismo, ¿correcto? Es una drupa que con sutura, ¿no es cierto?, tiene su sutura en esta zona que ustedes están observando, ¿no es cierto?, en la parte que ustedes conocen ya, es en la parte más ancha, ¿correcto?, parte dorsal y ventral, ¿no es cierto?, que se observa. El color de la pulpa varía, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes rosado, amarillo, blanco, cremoso. Muchas veces puede tener este tipo de coloraciones en el centro. Todo eso diferencia pasa a una variedad clon, ¿cierto? En duraznero, en Ulincate, nosotros hemos encontrado hasta 3 tipos de durazno Ulincate. O sea, se podía clasificar ya por el color de la parte central de la pulpa, ¿no es cierto?, que varía. Entonces, siendo el mismo Ulincate, son una variedad de clon, sin embargo, presenta este tipo de coloraciones, ¿cierto?, que diferencia. Igual que puede ser en el damasco, ¿no es cierto?, y eso tiene su importancia. Para el duraznero, no tanto, pero el damasco sí, ¿no es cierto?, va a tener esa importancia. Cuando tiene mayor coloración en el centro, tiene otro comportamiento en el procesamiento, por ejemplo, cuando se hace macerado, y el resultado también es diferente. Muchas veces dicen, mira, consume este tipo de macerado de damasco que tiene de color rojo, dicen, ¿no? Dicen el rojo, ¿por qué? Porque tiene la parte central, ¿no?, de color así, rojizo, ¿cierto? Y este macerado da otro tipo de sabor y otra respuesta de organoléptica, ¿no es cierto?, que uno lo reconoce, ¿cierto? Y también su efecto de este macerado es diferente. Igual, pues, con el caso de durazno, o sea, yo no sé del tema, digamos, de esos que vienen enlatados, ¿no es cierto?, cómo es el proceso, pero sí, debemos entender que la coloración de la pulpa misma va a tener otros componentes, ¿correcto? Y consecuentemente el resultado va a ser diferente. Clasificación de los frutos de duraznero por algunas características de los frutos, ¿no es cierto?, tomentosos, que sean pubescentes, que tienen vellosidad, fruto cubierto con vellosidades, ¿no es cierto?, glabros, superficie lisa, ¿no es cierto?, sin pilosidad, sin vellos, ¿no es cierto?, que son nectarinos, correcto, característico. Y priscos, carozo libre, o sea, los que son abridores, pues, ¿cierto? Ahí tenemos distintos abridores. Hay abridores criollos, hay blanquillos,
Entonces ahí ya se puede diferenciar también, ¿cierto? Generalmente los abridores son más sensibles al manejo. Por esto, caso ustedes han visto, los famosos, ¿no? Labros, o sea, los nectarinos, sí, son ricos, pero aguachentos y se dañan con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí va la diferencia, ¿no es cierto? Ahí tenemos ahí el caso nectarino, ¿no es cierto? Que se puede tener, acá tenemos una variedad Clon Florida de Topará, ¿no es cierto? Florida Topará es un duraznero similar al Ulicate, ¿no es cierto? Que se cultiva generalmente en Guaral, por esto tiene buenas características, tiene cierta resistencia para el transporte, más o menos parecido al Ulicate. Pero el Ulicate ni que hablar, el Ulicate tiene, además de ser consistente, aguanta 3, 4 días en transporte todavía, ¿no es cierto? Tiene un aroma especial, diferente, por eso el durazno tacneño típico es el Ulicate, pues, ¿no? Diciendo los frutos, ¿no es cierto? ¿Cómo se da? Las divisiones celulares están estrechamente relacionadas con las etapas iniciales de crecimiento de los frutos, ¿no es cierto? Primeramente, es lógico que después del cuajado lo que se forma es el tejido central, todavía incipientemente no se ha formado todavía el carozo, entonces son etapas, ¿no es cierto? En la primera etapa es el cuajado, después de ahí viene el cultivar de verte, se determinó que las divisiones celulares estuvieron presentes hasta las 4 semanas, después de plena floración, ¿se dan cuenta? Entonces hay una etapa de floración, de crecimiento intenso, de aumento de tamaño intenso de los frutos, ¿correcto? Entonces ahí se llama la división celular, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y eso va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de días que dura ese proceso de división celular, aún sin formarse el carozo, va a depender de la variedad, pues, ¿no? Será pues diferente digamos, el canario, que es mucho más rápido, ¿no es cierto? Si hay, decimos, 4 semanas, no será pues 3 semanas, ¿no es cierto? 3 semanas y media, ¿correcto? Pues eso hay que evaluar cada uno de los casos y en cada lugar, ¿no es cierto? No en todos los lugares es igual, ¿no es cierto? La fibra de la pulpa es una característica determinante en la calidad del fruto, eso ya les dije, ¿no es cierto? Hay frutos que son muy sensibles, tienen una firmeza muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que medir también, ¿no es cierto? Con penetrómetro para ver qué tal de consistencia tiene la pulpa, eso va a determinar su transportabilidad también. Ahorita se hace bastante necesario hacer evaluaciones de este tipo para determinar qué tipo de variedad voy a cultivar, ¿no es cierto? Cuando se hace para el negocio, especialmente para transporte largo, entonces seguir eligiendo aquellas variedades de buena calidad, ¿no es cierto? Aroma, tamaño, color, qué sé yo, pero además que tenga cierta consistencia, ¿no es cierto? En tejido para su transporte, ¿no es cierto? A larga distancia, ¿no es cierto? Llevar, por ejemplo, arequipa, eso implica encajonar, cuántos kilos puedo llevar una java, por ejemplo, en una caja, ¿no es cierto? No se puede llevar mucho fruto en una caja, ¿no es cierto? Hay que estudiar hasta cuántos kilos puede soportar, ¿no es cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que hacer la chirimoya es más complicado, por ejemplo, de la papaya, ¿no? Entonces, 3 papayas, una java, depende del tamaño, pues, ¿no? No pueden ir una sobre otra, ¿no? Tienen que ir bien distribuidos de tal manera que no se dañen, que no se estén golpeando, ¿cierto? Todas esas cosas hay que tener en cuenta. Igual también es en duraznero. Igual será, pues, en el caso del granado, ¿cierto? El granado no pueden llevar ustedes más de 10 kilos por java, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene sus propias características. De eso hablaremos en su momento. Entonces, eso es, ¿no? Importante tener en cuenta cuando se trabaja con duraznero, ¿correcto? El manipuleo es clave, ¿no es cierto? La cosecha es clave. Entonces, la firmeza de la pulpa es una característica de calidad del fruto. Entonces, el crecimiento que me refería es a ¿no es cierto? Cómo se da la curva de crecimiento, una división celular intensa, depende de la variedad, pues, ¿no es cierto? Hasta 60 días, ¿no es cierto? El aumento de tamaño del fruto, correcto, y luego este crecimiento se detiene para dar paso al endurecimiento del carozo. O sea, recién acá en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando, fíjense, ¿no? La primera fase, división celular del fruto, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando. Ahí todavía no hay carozo. A partir de este momento ya empieza el endurecimiento del carozo, ¿correcto? Entonces, esto es importante cuando uno va a hacer, esto es importante estudiarlo y evaluarlo cuando uno va a hacer raleo de frutos, ¿correcto? Es importante acá. Pregunta por ahí, ¿qué cosa ocurre? Si yo determino cuántos días dura la división celular,
entonces ya sé que ahí hay un detenimiento, ¿correcto? Entonces, a partir de este momento, el abastecimiento de reservas va a ir ya no para la división celular, sino para, ¿qué cosa? Para la formación del carozo, ¿correcto? Entonces, ¿cuánta energía se va ahí? Entonces, si voy a hacer raleo de fruta, tengo que conocer bien, para que hasta este momento pueda tener fruta en el árbol, ¿cierto? En toda la masa de fruta en el árbol, ¿cierto? Y después de ello ya tengo que escoger, ¿no es cierto?, cuántos frutos debe quedar, ¿no es cierto?, en el árbol, a fin de qué cosa, y a fin de ralear, sacar aquellos frutos, ¿no es cierto?, que van a estar compitiendo con el proceso de endurecimiento, ¿correcto? Entonces, para darle un buen camino de endurecimiento de los frutos que quedan, ¿correcto? Y además que va a servir de reserva ¿para qué? Para que después, en la tercera etapa, en la fase de elongación de las células, cuando ya se formó el carozo en esa etapa, ya viene el crecimiento del fruto, la consolidación del tamaño del fruto y también la cubrición de reservas, ¿correcto? Entonces, son tres etapas. La primera etapa de crecimiento, de división celular, intensa, luego el endurecimiento, la formación del carozo, y luego viene el aumento del volumen, o sea, la fase ya de maduración, ¿cierto?, del fruto, ¿correcto? Entonces, esto es importantísimo para el proceso de raleo de los frutos, especialmente. Conocer hasta qué momento se da la primera etapa de la división celular, y después viene la formación del carozo. Si yo estoy haciendo raleo acá, normal, ¿no es cierto? Ya no va a gastar el árbol, ¿no es cierto?, en lo que es formación de muchos carozos, sino la cantidad que queda, y además van a quedar las reservas suficientes para que se consolide el proceso de maduración. Igual que el manzano depende ¿no?, sobre todo de la calidad de la luz, ¿no es cierto?, solar, ¿no es cierto? Mejora pues la exposición a la luz de la temperatura, eso va a mejorar la coloración, la maduración de algunos cultivares, ¿no es cierto?, pero afecta negativamente el tamaño, ¿no es cierto?, del tamaño, la forma, la firmeza, el sabor, va a depender mucho de la calidad de la temperatura, de la luz solar, ¿correcto? Eso va a afectar el crecimiento del fruto. Eso también afecta la época de cosecha, o sea, conocer la duración, floración, maduración, es importante, ¿no es cierto? En el caso de la costa, estamos hablando del flor de red, ¿no es cierto?, menos de 4 meses, que es floración, maduración, ¿no es cierto?, el nectarino, de 4 meses, ¿no es cierto?, menos de 4 meses todavía, y blanquillo, 5 meses, fíjense, acá nomás hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre una y otra variedad, eso hace que nosotros busquemos la posibilidad de tener una oferta de diferentes variedades. ¿Para qué? Para ocupar mercado. Aquellos que tienen menos de 4 meses, estamos hablando pues noviembre, diciembre, ¿no? Correcto. Esos se pueden cultivar hasta esa época, pero que tengan buena aceptación al mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos acá canario, que no es bueno, no es buena variedad, pero tenemos ahí por tener temas académicos, ¿no? Definitivamente no es buena variedad. No se puede vender, ¿no es cierto? Rápidamente se madura y no aguanta en el mercado. Si ustedes no lo venden en el mismo día, ya fueron. O sea, su pérdida es inminente, ¿no es cierto? El precio baja al día siguiente y se va manchando con la presión de los dedos nomás, ya va generando daños en el tejido. Viene después la afectación de hongos, como quiera, que es un tejido que está respirando y hay humedad. Entonces, si tienen ustedes esporas sobre el fruto, lógicamente viene el daño, ¿no es cierto?, de la fruta, ¿no es cierto?, y en el mercado sale con manchas, no es de buena calidad, ¿correcto? El blanquillo también depende, hay un blanquillo que viene pues en el mes de agosto, que es temprano, ¿no es cierto?, esos que no están del norte, ¿correcto? Sí, son de buen sabor, pero no tienen mucha aceptación. Esos son los que mejor aguantan el transporte. El amarillo mocobano tiene 6 meses, ¿no es cierto? Imagínense, pues 6 meses bastante, por eso lo estamos buscando. Febrero, marzo, ¿no es cierto?, se está cosechando. Entonces, esos amarillos pueden ser como aconcaguas, ¿no es cierto? El caso nuestro, los amarillos taneños, o sea, lo que conocemos como aconcaguas acá, es amarillo taneño, ¿no es cierto? Tiene muy buen sabor, muy buen sabor, compite, digamos, con el incate, pero el incate tiene el aromas, además, ¿no es cierto?, que es diferente. En cualquier sitio es el incate tiene mejor aroma. El durazno generalmente se propaga por semilla, ¿no es cierto?, o sea, vía sexual, ¿no es cierto?, como patrón fundamentalmente, como les dije anteriormente, salvo algunas
cultivares o variedades clon, ¿no es cierto? Cultivares que se propagan directamente por semilla para la industria fundamentalmente. Y eso viene de la línea de los famosos Aconcaguas, ¿no es cierto? En España y otros países, en México, han seleccionado algunos materiales, ¿no es cierto?, que se propagan directamente por semilla. ¿Qué quiere decir? Siembro la semilla, directamente obtengo la fruta, después se puede transformar, ¿cierto? Se puede enlatar, ¿cierto? Esa es la diferencia. Por esto no requiere mucho manipuleo, ¿no? El mejor patrón para propagar duraznero es el famoso Okinawa por su tolerancia al nematode. Es una plaga muy difundida no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Es el tema más dificultoso para el manejo del duraznero, ¿no es cierto? Le quita, ¿no?, grandes, o sea, muchos años de su plantación, ¿no es cierto? Lo va reduciendo, ¿correcto? Si uno cultiva para 20 años, eso con nematode, pues no pasan de los 10, 12 años y ya la planta está afectada, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Otros durazneros usados como proteger son el de Maguar, que no tenemos acá. Recuerden ustedes que es por la demanda de frío. Bueno, Yunnan Shalir, que son árabes, ¿no es cierto? No, israelíes, ¿no es cierto? El Pixie es un anisante que nosotros no tenemos. Otras especies empleadas como proteger para el duraznero es el Prunus tomentosa. Bueno, también hay el mismo almendro, ¿cierto? Se puede usar también algunos cerezos, ¿no es cierto? Pero el tema ahí que surge es la falta de afinidad, que son especies diferentes. Los cultivares, o sea, los cultivares que tenemos se propagan, ¿cierto?, por injerto, o sea, son variedades clon. Les digo nuevamente, ¿no? El injerto de yema en té es el más difundido, ¿no? O por hendidura, ¿no es cierto? Lo que se hace el injerto, generalmente pues en la época después de pasado el invierno, o en otoño también, correcto, o también se puede hacer de yema en té en pleno verano o otoño, correcto, fines de verano y otoño, o sea, para lograr cosa que el injerto de yema pueda prender, ¿no es cierto?, en los meses de otoño, y ya para esta temporada de invierno ya tenemos unas yemas crecidas, ¿no es cierto?, en cierta magnitud y que pueden soportar el invierno, y una vez que llega la primavera, cuando son trasplantados hacia el campo definitivo, inmediatamente viene el despertar de las yemas y forma planta nueva, rápidamente. El vigor inducido por diferentes injertos en las plantas de duraznero, aquí tenemos, es el caso de Chile, ¿no es cierto? Ahí tenemos el de Maguar, que les da el vigor hasta 100 centímetros de altura, ¿no es cierto? Y acá tienen ustedes esos patrones, ¿no es cierto?, perdón, estas variedades que pueden estar injertadas sobre como son de Maguar. Acá tenemos el Garmen, ¿no es cierto?, que es una variedad que alcanza hasta 160 centímetros de altura, ¿no es cierto?, es bastante vigoroso, ¿no es cierto? O el GF es un híbrido, el GF 676, ¿no es cierto? Poda del duraznero es una actividad muy importante tener en cuenta desde el momento de la instalación en campo definitivo, ¿no es cierto? Entonces, es un cultivo bastante sencillo, para ustedes se lo conocen bastante bien, solamente estamos en referencia de lo que ya ustedes en la práctica tienen que ir viviendo, ¿no es cierto?, con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Seguramente algunos de ustedes empiezan a trabajar ya en el Ministerio de Agricultura, en el gobierno regional, les ponen el proyecto duraznero, el proyecto caduciforos, qué sé yo, van a tener ustedes, ¿cierto?, que interactuar con los productores que son muy, ¿no?, expertos, tienen mucha experiencia, ¿cierto?, salvo algunos casos muy puntuales, ¿cierto? La poda del duraznero empieza pues desde el momento de que uno injerta mismo también, o sea, ya uno puede en el vivero mismo ya llevar a cabo podas, por lo menos hay cosas. La poda de formación, ¿cosa quiere decir? Si yo dejé de un año para el otro una planta injertada y me ganó su trasplante, ¿no es cierto?, tengo que llevar a cabo una poda de formación en el vivero mismo, en la bolsa, ¿correcto?, en el embolsado. ¿Para qué? Para que ya tenga por lo menos los vasos principales bien elegidos, ¿correcto?, bien distribuidos. A veces en el vivero es mucho más fácil llevar una poda de pellizco, por ejemplo, ¿no? Cuando está formándose la planta pequeña todavía, se le inducen, si alcanzó un vigor determinado, se hace un despunte terminal, y de ahí salen las ramas principales. Entonces ya uno elige ahí las principales, correcto,
más aún cuando el duraznero tiene un crecimiento basípedo. ¿Qué cosa quiere decir? Que su brotamiento vigoroso son en la base de la planta. A partir de los 45 centímetros de altura ya se empiezan a formar ramas principales muy vigorosas, se abre, se forma como una copa, ¿cierto? Una copa abierta o vaso se conoce. La poda de formación, la poda de producción, que ahora vamos a ver, y la poda en verde, que se ha hablado fundamentalmente para el raleo de frutos. Unas plantas instaladas en campo definitivo, acá tienen ustedes, ¿no es cierto? Y tienen un montón de ramas, entonces uno tiene que ya elegir de estas ramas, ¿no es cierto? Esto, pues, si es que yo me retrasé por X motivos, ¿no es cierto? No logré trasplantar, ¿qué va a pasar? Entonces, ya en el vivero hago el famoso pellizco aquí, entonces estas ramas salen, ¿no? Con bastante vigor. Además que puedo elegir las tres ramas mejor distribuidas acá, ¿correcto? Entonces elijo una, dos, tres, correcto, ya tengo ya bien definido. Aquí ya viene un segundo brotamiento que puede dar acá, ¿no es cierto? Me puede dar otro segundo piso, depende del sistema de conducción que yo quiera dar, ¿correcto? Pero sí, la instalación en campo defensivo es importante y ahí elegir sus ramas mejor ubicadas, como vamos a ver después, a ver si están acá. Ahí está una planta de duraznero, ¿no es cierto? Podada, inicio de primavera, correcto. O sea, donde es que se instaló a campo, se hizo la poda correspondiente, eligiendo las ramas principales de estas fotos de sí, de alto, ¿no es cierto? Entonces, iban a ver las ramas principales que están instruidas aquí en la planta mismo. Generalmente uno poda de tal manera que los brotes, ¿cierto?, nazcan a los 40, 45 centímetros de altura, el tronco principal, y de ahí salen las ramas principales. Acá tenemos un sistema de conducción en Y o en B, ¿no es cierto? Se elige, yo les dije tres, ¿no es cierto? Acá, para el caso de Y, puede ser dos ramas principales. En el vivero mismo puede elegir dos ramas principales, dependiendo qué tipo de Y voy a hacer. O sea, puede ser entre planta o hacia el interior de los entre líneas o entre surcos, ¿correcto? Entonces, si es entre planta, tiene otro objetivo, si es entre surcos, tiene otro objetivo, ¿correcto? Acá aumentamos la densidad entre surcos, ¿no es cierto? La densidad de plantación por hectárea, ¿no es cierto? En otro lado es el manejo, ¿cierto? Tipo cordón, ¿no es cierto? Que uno va a abrir, ¿no es cierto? Va a manejar con poda mecanizada, que nosotros no tenemos eso, pero sí puede ayudar, ¿no es cierto? A tener mejor distribución de la carga mismo. Entonces, en estas ramas principales se van formando, lógicamente, los brotes laterales hacia, ¿cierto? Hacia, en este caso, si fuera en Y, hacia el interior de la línea, o sea, de planta y planta, lógicamente, mejor distribución en el espacio entre rama y rama, ¿no es cierto? Se van formando hacia los laterales, ¿correcto? Evitando los crecimientos verticales, ¿correcto? Acá está, entre surco y surco, ¿no es cierto? La finalidad es aumentar la densidad de plantación por hectárea, ¿correcto? Y usar el espacio no vacío que está quedando aquí, ¿no es cierto? Con uso mejor de la luz solar, pues, ¿no es cierto? Para mejores rendimientos. Acá tenemos en vaso o copa, ¿no es cierto? Lo que les decía hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos la formación, les dije que a 45 centímetros se deja la primera rama principal, ¿no es cierto? 3 o 4, acá tenemos 4, ¿no es cierto? Entonces, se dejan las ramas principales ahí y se elimina el centro, se da vigor, mayor fuerza a las ramas principales y sobre ellas se forman las laterales que ocupan el espacio que hay entre rama principal y rama principal. Una viene de este lado y la otra viene de este lado. Entonces, cierra ese espacio igual para acá, ¿correcto? Evitando que haya crecimientos verticales en el centro, ¿correcto? O sea, que no haya mamones, chupones. ¿Para qué? Para que tenga una buena exposición a la luz y los frutos salen de buena calidad, de color y todo lo demás. Si ustedes dejan muy enmarañado, lógicamente los frutos no alcanzan la coloración correspondiente de la variedad, entonces ahí se pierde, ¿no?, de calidad del fruto y la aceptación en el mercado también. El consigo en vaso o copa, árboles de 3 o 4, 3 o con 4 ramos, lo que hemos hablado. Estamos repitiendo estas imágenes que les hemos tomado de vista en campo, ¿no es cierto? Pero como ustedes verán, son árboles ya bastante adultos, ¿no es cierto? Están en pleno agoste, hay que hacer la limpieza de aquellas ramas que están mal ubicadas, ¿no es cierto? Dejando solamente solo las principales, aquellas que son de nuestro interés, ¿correcto? Nuestro interés. Además, en las ramas principales, las secundarias que nacen, ¿no es cierto? En ellas se forma por el fruto. Entonces, toda la parte que ha producido tiene que ser eliminada. O sea, lo que produjo el año anterior ya no vuelve a producir, esas ramas quedan vacías. Pero sí, los brotes nuevos que surgieron sobre esas ramas son las que van a ser útiles. Esos brotes nuevos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir aquellos que están mejor ubicados. O sea, estoy diciendo,
hacia el interior, hacia el interior del espacio que hay entre rama y rama, ¿no es cierto? O también la ubicación vertical de las ramas principales, ¿no es cierto? Entonces, que no haya una sobreposición, ¿cierto? Que haya una alternancia adecuada para que no se sombreen también, ¿correcto? O sea, ya es cuestión de ver en la práctica, ¿cierto? Con ustedes vamos a visitar ahí, cuando vamos a ver en el campo, cuando veamos la poda, ya pronto se va a hacer. De repente voy a ver esta semana, creo que vamos a podar algunas plantas que están en proceso de ya floración, que se ha adelantado demasiado. Bueno, en cuanto a plagas, ¿no es cierto? Lo más común es encontrar pues, el pulgón apenas va brotando, ¿no es cierto? Ese es el tema más frecuente, ¿no es cierto?, en lo que son durazneros, y lógicamente ustedes entenderán que eso va a afectar, ¿no es cierto?, el problema de crecimiento de las ramas tiernas, especialmente. El pulgón nace en plena primavera cuando hay disponibilidad de hojas tiernas y brotes tiernos, ¿no es cierto? Y si no hicimos un control después de la poda con aquellos fungicidas, insecticidas preventivos, lógicamente el tema de la proliferación de los pulgones es inminente, ¿no es cierto? Y las deformaciones, usted lo conoce, es típico, ustedes lo han llevado en plagas, ¿no es cierto? Es común encontrar esto. Y esto afecta, lógicamente, al crecimiento de los brotes tiernos que están naciendo sobre las inflorescencias, ¿no es cierto? Acuérdense, las llamas vegetativas están en la parte central, y esos brotes se requieren, pues, ¿para qué? Para abastecer los frutos que están naciendo de la campaña anterior, ¿no es cierto? Eso es clave. El torque o tafriña deformis, ¿no es cierto?, que es producido por un hongo, ¿no es cierto?, está dañando el tejido. Para evitar esto se presenta con frecuencia se presenta, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿para qué? Para preventivamente controlar, ¿cierto? Mediante la aplicación de fungicidas especialmente, ¿no es cierto?, después de la poda, ¿correcto? Les dije una alternativa, puede ser la aplicación, ¿no es cierto?, de caldo de bordaleza, dejar totalmente controlado, ¿no es cierto?, después de la poda, ¿correcto? Y ya las esporas que hay de la campaña anterior van a ser controladas en parte, ¿no es cierto? Y la otra es trabajar preventivamente. O sea, en duraznero hay que trabajar todo preventivamente. ¿Para qué? Para evitar la formación de frutos que tengan manchas, deformaciones, que es común cuando hay ataque de pulgones o patógenos, ¿cierto? Entonces, generalmente para que esto prospere, lógicamente es la humedad y las bajas temperaturas, alta humedad en el ambiente, eso hace que prolifere, y si no hay control preventivamente, lógicamente es inminente la presencia de la tafrina de formas. La podredumbre que tenemos acá, que se presenta por la presencia de hongos también, eso viene ya desde, si no trabaja uno preventivamente, se va a presentar, pues, ¿no es cierto? Entonces, es bueno la aplicación después de la poda, fungicidas, ataca hojas, flores y frutos, en fin. Las flores no son atacadas, las flores que están atacadas se vuelven pardas, ¿no es cierto?, incoloras, lógicamente no hay proceso fotosintético, se afecta el crecimiento del fruto y al final, ¿no es cierto?, ya la producción se va a ver afectada. Los brotes y herramientas atacadas presentan, ¿no es cierto?, algunas manchas cancrosas, ¿no es cierto?, y finalmente la muerte, pues, de la rama o la hoja que está atacada, ¿no es cierto? Los frutos atacados se pudren, tanto en el campo como en el almacenamiento también. Entonces, por eso el tema es preventivo. Cuando ustedes han trabajado después de la poda, ¿cierto?, con control fitosanitario, tanto para los patógenos como para las plagas, ¿cierto?, van a tener seguro que el fruto va a ser de buena calidad. ¿Correcto? Entonces su manipuleo ya no va a tener mayor dificultad, salvo que ustedes van a entrar por personal, por ejemplo, que no tomó las previsiones del caso, que ha venido a otro campo, de repente que viene a trabajar, de repente no llevó la vestimenta correspondiente, ya está llevando ahí, ¿no?, los patógenos. Entonces hay que tener eso en cuenta. O sea, el tema cuando se trata, por ejemplo, para exportación, eso le van a decir mucho, ¿cierto? Porque como quiera que el duraznero no es tanto para exportación, pero es para consumo o para llevar al equipo, por ejemplo. Entonces, transportar fruta, ¿no es cierto?, como el duraznero, que está respirando, está liberando humedad, y si hay esporas sobre el tejido, ¿no es cierto?, si hay esporas sobre eso, lógicamente el fruto va a llegar dañado, ¿no es cierto? Entonces, ya a las pocas horas ya tenemos el problema de la generación del crecimiento de los hongos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya dificulta su comercialización, ¿no es cierto?, en el mercado.
El oidium es otro común, ¿no es cierto? Especialmente para el oidium hay que trabajar preventivamente, ¿cierto? Preventivamente. Entonces, esto no debe ocurrir. Lo que estamos viendo acá, eso no debe ocurrir. Hay que trabajar preventivamente para su control. Vuelvo a decirles, es importante la aplicación después de la poda, ¿cierto? Para evitar la presencia de esporas. Lógicamente, uno de los problemas serios es que muchas veces los campos están abiertos, ¿no es cierto? No hay cortinas rompeviento, eso genera una serie de dificultades, ¿no es cierto?, por el transporte por medio del viento, ¿no es cierto?, de estos patógenos también, ¿no es cierto?, que vienen de otros campos, entonces eso hay que tener en cuenta, y también evitar, digamos, que haya malas hierbas en el suelo, ¿no es cierto?, donde es fácil que se proliferen los hongos, ¿no es cierto?, y los hongos pues atacan una diversidad de plantas, no solamente a una especie completa, ¿no? Hoy van a tener ustedes en la vid, en el durazno, en tomate, en fin, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta para mantener un campo limpio de mala hierba, ¿cierto? Que es un hospedero de no solamente patógenos, sino también de plagas, especialmente los pulgones, ¿no? El mal de inmunización es un patógeno que daña, eso es común en nuestro valle, común. El mal de viruela también causa la muerte de las yemas, ¿no es cierto?, por el agotamiento de las hojas tiernas que han sido atacadas, ¿no es cierto? No hay fotosíntesis, lógicamente la yema que nace es débil, ¿no es cierto?, y puede secarse. El común es encontrar brotes tiernos secos, ¿correcto? ¿Y por qué? A veces uno no piensa inmediatamente. Miras las hojas, hay que ver cómo están las hojas en el suelo, están como si fueran lunares, perforaciones, ¿no es cierto?, en las hojas, producto del ataque de este patógeno, ¿no es cierto?, que va dañando todo el tejido tierno, ¿correcto? Caen las hojas. ¿Qué condiciones favorecen para que esto prolifere? Lógicamente estamos hablando, ¿no?, que se busca la infección con brotes, se requiere la humedad, ¿no es cierto?, es común, ¿no es cierto?, el crecimiento de patógenos ocurre con temperaturas elevadas, ¿no es cierto?, está entre 4 y 30 grados de temperatura, lo óptimo para eso, 15, 20 grados. Entonces, imagínense, en la época, especialmente de cuando estamos hablando de esa primavera, cuando hay problemas ya está hablando del proceso de floración, todavía está arrastrando de la temperatura de la estación anterior, ¿no es cierto? Hay un puente, ¿no es cierto?, hay un eslabón ahí que puede arrastrar consigo esas condiciones y hace que el patógeno prospere. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la aplicación, ¿no es cierto?, preventiva después de la poda. Bueno, esto es el caso del duraznero. ¿Algún aspecto que deseen ustedes, alguna pregunta sobre el duraznero, jóvenes? A ver, a ver. Verificar acá, mi gente. Talía, ¿te encuentras? Talía. Sí, profesor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Talía? Por el momento. Talía, estás muy ahorrativa, no quieres preguntar. Vas a preguntar, ¿ah? Vas a preguntar, mira, Melanie. Ya. A ver, dime. Ya, mencionó acerca de las podas, pero no me fijé bien. Bueno, creo que mencionó tres tipos de poda. ¿No? Como creo que he mencionado 3 tipos de poda. Mencionó 3 tipos de poda y bueno, la última no me percaté bien. De producción, ya dime, ¿qué pasaba con eso? Ya, no, eso solo quería preguntar eso. O sea, la poda de producción, no lo entendí muy bien. Ah, ya. Mira, la poda de producción corresponde como su nombre lo dice, es al periodo productivo del árbol, ¿correcto? O sea, la poda de formación te va a dar la estructura que vas a conducir en el campo, ¿correcto? ¿Qué tipo de estructura vas a conducir? Si es una estructura, digamos, tipo copa abierta o vaso, ¿cierto?, que es de baja estatura, de bajo tamaño, ¿no es cierto?, abierta, expuesta al sol, ¿no es cierto?, ese es un sistema de conducción. El otro que es el tipo piramidal, ¿correcto?, que es más vigoroso, va a depender mucho del patrón, ¿correcto?, y también puede ser tipo palmeta, ¿no es cierto?, que es también muy frecuente encontrar,
de eso no les he tocado, porque nosotros tenemos acá palmeta. Generalmente es muy poco usado en el duraznero, pero si es que, digamos, hay necesidad de que hagamos una profundización en eso, hay que hacer todo un esquema para lo que es este tipo de palmeta, que no es común, les digo, ¿no? En duraznero. Duraznero generalmente es tipo copa o vaso abierto, ¿correcto? ¿Por qué? Por la exposición a la luz. Por eso les he incidido en este tipo de conducción. ¿En qué consiste la poda de fructificación? Entonces, una vez que ha hecho la formación del árbol, estamos hablando de árboles con 3 ramas principales. A ver, vamos a revisar esas imágenes para que ustedes puedan entender. Entonces, vamos a ver. Ya, fíjense, aquí tenemos, ¿cierto? Vaso o copa abierta que es común, lo que encontramos aquí, ¿correcto? Entonces estamos hablando de 3 ramas principales, o 4, como sea acá, ¿cierto? Entonces, la poda de formación nos llevó a que podamos tener 3 ramas principales o 4, ¿no es cierto?, en la base. La primera rama principal está a los 45 centímetros de altura. Se poda cuando se instala, a ver, vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se instala, entonces, uno, al momento de instalar, este es el árbol que se ha generado del huerto, generalmente poda a los 90 centímetros de acá. O sea, estas ramas todavía no existen, ¿no es cierto? Se han sacado del vivero, ¿no es cierto? Y se poda a esta altura, a 90 centímetros, ¿ya? 90 centímetros, eso no les había señalado. Entonces, luego viene el brotamiento, ¿correcto? Y brotan no una, sino varias ramas, ¿correcto? Como ustedes ven acá o ven aquí, ¿cierto? Entonces se poda 90 centímetros, se poda y salen las ramas laterales, ¿correcto? Entonces se elige, como quiera que salen varias, solamente elegimos 3 o 4, de acuerdo a la característica de la planta. Hay unas que son más vigorosas y otras menos vigorosas. Entonces, si tú ves que un tallo es bastante grueso, entonces hasta 4 te puedes soportar. No es conveniente tener más de 4. ¿Por qué? Porque con el peso las ramas, ¿no es cierto?, van a desgajarse. Y como quiera que tienes el tallo corto, es mucho más fácil que se desgaje por el peso mismo, ¿correcto? Entonces, lo más ideal es contar con 3 ramas principales, ¿correcto? Entonces, elegimos las 3 ramas principales y, como les digo, acá, hagan ustedes un esquema ahí en su cuaderno, tienen ustedes esta rama, ¿no es cierto?, pero háganlo todavía sin brotes laterales, sin esas ramas laterales, ¿correcto? Lo podan ahí y después otro esquema al costado, dejan solamente 3 ramas, ¿correcto? Ya está. Entonces, si dejamos ahí esas 3 ramas principales, ¿cuál va a ser el objetivo? O sea, el objetivo es que una vez que pasó el periodo vegetativo, hago el despunte correspondiente, ¿correcto? De acuerdo a la magnitud de la rama, ¿correcto? Se hace una poda larga, ¿no es cierto? Si esta rama es bastante vigorosa, por favor escuchen, una poda larga, si la rama es vigorosa, saco una tercera parte de la rama, ¿correcto? Elegí 3 ramas principales, de las cuales 2 bastante vigorosas, y una por su ubicación es menos vigorosa. ¿Me dejo entender? Ya, elegí 3 ramas, 2 que son más vigorosas y una que es menos vigorosa. A las vigorosas le hago una poda larga, ¿no es cierto? Una poda larga, ¿no es cierto? Sacando una tercera parte de la rama, ¿correcto? Y a la menos vigorosa le hago una poda corta. ¿Para qué? Si esta rama es menos vigorosa, todo lo que quiero es estimular para que se iguale con las otras 2. O sea, una poda corta, de tal manera que el espacio de distribución de la savia, de la savia bruta, ¿no es cierto?, sea conducida y estimule este brote lateral, y entonces alcance las otras, se vigorice, ¿correcto? Es lo que estoy buscando. Entonces, en la poda de formación, elijo mis 3 ramas principales. Luego, en esas 3 ramas principales van a salir una gran cantidad de brotes, ¿correcto? Una gran cantidad de brotes, ¿no es cierto?, laterales. Pero a su vez puede ya en el primer año, o sea, después de la instalación, ya estamos hablando del segundo año, ya pueden haber algunas flores. Acuérdense que las ramas de duraznero tienen 3 tipos de yemas, una vegetativa en el centro y otra floral a los costados. Entonces, de las florales pueden salir frutos, ¿correcto? Pero como quiera que son árboles todavía pequeños, están con esa reacción de vigorizarse, formar nuevas estructuras vegetativas. Entonces hay un crecimiento vegetativo intenso. Entonces las flores generalmente caen,
pero quedan algunas, ¿no es cierto? Entonces yo tomo la decisión. Si es una rama gruesa, bien formada, la rama principal, ¿no es cierto? Se ha formado y está con uno o dos frutos, lo puedo dejar, ¿no? Pero no es tan recomendable. Lo puedo dejar, sí, para sacar pues, un fruto, unos 4 frutos por árbol, ¿no es cierto? Lo puedo dejar, ¿correcto? Pero no es tan recomendable. Entonces, busco primero que haya la ramificación, ¿no es cierto? Solo se va a ir raleando, va a perder sus flores. ¿Por qué? Porque está creciendo vegetativamente. O sea, hay una dominancia apical de las ramas principales, ¿correcto? Pero nacen los brotes laterales, las ramas secundarias. Es lo que me interesa a mí, ¿correcto? Segundo año, me interesan las ramas secundarias. Pero aquellos que estén ubicados hacia al interior entre rama principal y rama principal, o sea, a sus costados, no la que crece vertical. Esa es la formación. Entonces elimino aquellas que están en forma vertical, las que están hacia abajo, están creciendo hacia abajo, también las elimino. Necesito que se formen hacia los costados, hacia los laterales, ¿correcto? Y que ocupen el espacio que he dejado entre rama principal y rama principal, ¿correcto? Entonces se hace el despunte generalmente de la segunda rama. Bien, en Duraznero las intervenciones dependen mucho ya del caso específico en el campo, ¿correcto? Pero sí, la secuencia sería así. Rama principal, secundaria, ¿no es cierto? Elijo ya durante el mismo periodo vegetativo que estamos, ¿no es cierto? Primavera, verano, yo puedo ir eliminando esas crecimiento vertical, así tiernas, ¿correcto? ¿Para qué? Para que la rama que está creciendo crezca con bastante vigor, ¿correcto? Entonces las ramas ya secundarias me están dando una estructura mejor, ¿correcto? Entonces sobre eso ya está formándose, o sea, para el tercer año ya tengo yo yemas, ¿no es cierto? Que van a florecer, ¿correcto? Van a florecer y van a dar frutos, ¿correcto? Entonces, formé el primer año, ¿no es cierto? Formé la rama principal, el segundo año las ramas secundarias, y al tercer año ya viene la producción, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos acá, en esta ramita, que lo vamos a tener como si fuera la rama secundaria, ¿no? El principal aquí abajo y secundaria, que es una rama, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Bueno, que no tenemos, vamos a ver. A ver si podemos en la otra imagen. Ya, acá, fíjense. Entonces, vamos a ver. Aquí ya se formaron las ramas secundarias, ¿no es cierto? Está formándose este tipo Y, o sea, Y como Y, pues, por eso dice Y. ¿Correcto? Entonces tenemos acá, fíjense, las ramas principales. Acá elijo las secundarias, ¿no es cierto? Donde van a ir las terciarias que van a dar fruta, ¿correcto? Esa es la que tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, sobre estas ramas, lógicamente, yo tengo que buscar que no haya enmarañamiento hacia el centro, todo hacia los, ¿no es cierto? Todas las ramas hacia los laterales, ¿correcto? Ese es mi objetivo, ese es que salga ahí, ¿correcto? Entonces, una vez que ya esas ramas, estas que estoy usando acá, produjeron, ¿no es cierto? Sobre ellas va a salir fruto a los costados y una rama vegetativa hacia por el centro, ¿correcto? Entonces elijo mi espacio donde va a producir el próximo año, ¿correcto? Entonces las ramas que han producido, si esta rama produjo acá en la parte media, ¿cierto? Y acá hay otros brotes, lógicamente esos brotes son los que me van a reemplazar lo que ya produjo acá. Entonces yo elimino la que está ahí y queda la que ha brotado lateralmente. Por eso evitar el crecimiento vertical, ¿cierto? Que no se cierre, que no se enmarañe, ¿correcto? Eso, con ustedes, es lo que estamos hablando en árboles que están en campo, lo veremos, ¿no es cierto? En la próxima clase, ¿cierto? En la práctica, ¿cierto? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué día nos toca la práctica? ¿Qué día nos toca la práctica? Pues, si ven que ustedes tienen que decir, y de paso vemos un ratito lo que estamos hablando para que quede fijado esto, ¿ya? Ahí tenemos duraznero, entonces ahí les voy a hacer ver, ¿correcto? Hacen de ciervo y vemos eso, ¿está bien? Para que sea más claro, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a observar cómo se produce la formación de estas ramas, ¿no? De un año para el otro, y ahí mismo vamos a ver que estamos en una etapa de poda de fructificación, ¿correcto? Entonces ahí se elige, en la época de fructificación, se elige lógicamente, ¿no es cierto? En esta época de fructificación se eligen las ramas que están produciendo, ¿no es cierto? Y se eliminan aquellas que ya produjeron, ¿correcto? Y se dejan las que van a producir en el presente año, ¿correcto? Igual que vemos aquí. Aquí está ya en periodo de agosto, ¿correcto? Aquí también está pasando de época de producción a la agosto, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver, todavía tenemos una plantas que están floreando, ojalá es que no lo ponen hasta ese día, pero ya sí vamos a ver el efecto de la poda también, pues. ¿Listo? No sé si en algo te podía aclarar por lo pronto, porque en la práctica lo veremos con mayor
detalle, porque ahorita en las imágenes no puedo yo estar convencido de que me hayan entendido. A ver, Listo, ingeniero, gracias. un ratito. Dígame, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Dígame. Sí, 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 dígame. ¿Qué le puedo ayudar?